Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Luis José Chávez, quien es politólogo, comentarista de radio y de televisión y además fue presidente de la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional, cuando era el Gran Santo Domingo. Con Luis José Chávez vamos a hablar de temas importantes de política y la obra que está realizando el presidente Luis Abinader en el país. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Luis José Chávez, aquí está en Tribuna Nacional. De nuevo. Luis José. O sea que yo soy reincidente. Residente. Luis José, ¿cómo tú valoras la gestión del presidente Luis Abinader? Una pregunta que comporta un desafío muy grande, porque aunque se trata de una gestión de gobierno de apenas 4 años y pico, y con poco realmente dinero. La responsabilidad de un gobernante es realmente inimaginable, desde el punto de vista de que no se trata solo de cumplir con un plan, con un programa, sino también de responder a las expectativas ciudadanas, a las viejas y a las nuevas. Y además, lógicamente, atender los elementos de crisis que surgen sobre la marcha. Cuando el presidente Luis Abinader dio a conocer su plan de gobierno entre el 2019 y el 2020, él nunca incluyó entre las posibilidades que tendría que abordar una crisis tan grande como la que representó la pandemia del COVID-19, que paralizó el mundo y naturalmente se reflejó en el país casi en la misma magnitud, con la diferencia de que la República Dominicana, aunque no había previsto que eso pudiera suceder, probablemente dio la respuesta más eficiente, más efectiva que cualquier otro país del mundo, inclusive China, Estados Unidos, Europa. La República Dominicana inclusive ha sido reconocida por diversos organismos internacionales por la diligente y eficiente gestión de la pandemia a todos los niveles, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de la recuperación económica, porque evidentemente la pandemia lo afectó todo. Entonces hay que decir que comenzando por la gestión de la pandemia, la República Dominicana, de 10 prácticamente hay que darle 10. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros países que lograron también salir diligentemente del impacto de la crisis, pero no lo hicieron como hizo la República Dominicana. Pero aparte de eso, la pandemia y las dificultades arrastradas por el país durante décadas se juntaron y lógicamente crearon un panorama mucho más complejo y difícil que el que cualquiera pudiera haber previsto. Por ejemplo, hay un tema que no solamente tiene que ver con el impacto directo de la pandemia en el plano económico, afectando a los ciudadanos, especialmente a los segmentos más pobres, sino que habían otros factores que se fueron acumulando y a lo que había que responder. Por ejemplo, el gobierno de Luis Abinader en los primeros 2 años invirtió más de 200.013 millones de pesos. ¿En qué? En atender el impacto de la pandemia
atender los problemas de la pobreza, mitigar el efecto económico en los sectores más pobres y subsidiar inclusive los sectores de la economía dominicana que fueron impactados directamente. Por ejemplo, el país tuvo que subsidiar los combustibles, pero además hubo que hacer inversiones no previstas, como el caso de la inversión en el área de la salud. Tú sabes la cantidad de dominicanos que tuvieron que ser atendidos en los UCI, es decir, en las unidades de cuidados intensivos. Todo eso tuvo que aportarlo el gobierno. Tuvo que buscar recursos de donde no había para evitar que la tasa de letalidad en la República Dominicana fuera mayor a la que finalmente se logró. Y aparte de eso, la República Dominicana fue el primer país de América Latina que desarrolló un programa sostenido de vacunación en una circunstancia en que parecía imposible, porque debemos recordar que cuando se estaba planteando la necesidad de iniciar un programa de vacunación a nivel nacional, lo que tenía la República Dominicana por delante era la posibilidad de conseguir una asignación de los laboratorios internacionales de Estados Unidos y Europa que estaban produciendo las vacunas. Cuando esas vacunas realmente estuvieron disponibles, entonces las potencias europeas y el propio Estados Unidos le comunicaron no solamente a la República Dominicana, sino al resto de los países subdesarrollados y de América Latina, que la producción de esas vacunas iban a ser destinada de manera preferencial a la población de Estados Unidos y de Europa, es decir, de los países más avanzados. ¿Y qué hacemos? Bueno, una de las habilidades que ha demostrado el presidente Luis Abinader es su capacidad para manejar las crisis. Y en ese sentido, cuando parecía que la República Dominicana no tenía alternativa para subsanar la ausencia, la falta de recursos para apoyar el programa de vacunación, entonces el presidente Luis Abinader comenzó a ver las posibilidades de lograr una solución a través de China, que fue el primer país donde surgió justamente la pandemia y que estaba trabajando diligentemente en la creación de una alternativa para enfrentar el problema desde el punto de vista de un programa de inmunización. Y se fue por ahí. Y la República Dominicana inclusive logró adelantar su programa de vacunación cuando ni siquiera el liderazgo nacional creía posible que lo hiciera. Yo recuerdo que apenas un mes antes de que se iniciara el programa de vacunación, el expresidente Leonel Fernández dijo que no, que eso no era posible, que no había ninguna posibilidad de que la República Dominicana iniciara el programa de vacunación en el mes previsto por el presidente, ni siquiera en lo siguiente. Y dijo 2, 3, 4 meses después. Y ni siquiera en los próximos meses. Y lo digo porque tengo un recorte o un archivo digital con esa declaración del expresidente Leonel Fernández. Nadie creía que se podía. Y sin embargo sí se pudo. Y la República Dominicana fue uno de los países de América Latina que inició un programa masivo de vacunación. Y naturalmente fue de los primeros países que logró controlar la pandemia e iniciar el proceso de normalización de la actividad económica, comenzando por actividades tan importantes como el turismo y la actividad comercial, la actividad industrial. La República Dominicana realmente comenzó el proceso de recuperación de sus sectores productivos, primero que la mayoría de los países del mundo. Por eso, mucha gente no podía entender por qué la República Dominicana, que tenía como actividad económica principal el turismo, logró iniciar la recuperación y normalización de la actividad turística, primero que Estados Unidos, primero que Europa, primero que cualquier otro país de América Latina. Es más, cuando la República Dominicana ya estaba superando
las cifras de la llegada de turistas del año 2019, que fue el último año normal antes de la pandemia, todavía en Argentina, Brasil, Chile y Colombia no se había iniciado el proceso de normalización de la actividad turística. Esas son cosas que mucha gente no recuerda, pero que son rigurosamente ciertas. Aparte de eso, y un poco en la onda de tu pregunta, quiero recordar, yo hablaba de que un gobierno en una situación de crisis no puede dedicarse solo a atender las necesidades inmediatas, es decir, los problemas generados por la crisis de esa coyuntura, sino que tiene que ir intentando dar respuesta a viejos problemas acumulados. Por ejemplo, yo recuerdo que en el año 2013, el entonces presidente Danilo Medina dio una declaración en Santiago quejándose de los salarios miserables que se pagaban en la República Dominicana. Y estaba señalando, de hecho, al sector privado, porque no lograba realmente hacer justicia en el plano salarial. Y tampoco logró hacerlo a nivel, el propio gobierno logró hacerlo a nivel del gobierno. Por ejemplo, el problema del salario de los militares y los policías, que hasta el año 2020 devengaban un sueldo base de poco más de 10,000 pesos mensuales. Bueno, pues el gobierno del presidente Luis Abinader se puso de acuerdo con el sector empresarial. Primero, hizo lo que tenía que hacer, que es una responsabilidad única del gobierno. Aplicó un ajuste salarial en beneficio de los policías y los militares dominicanos y de otros sectores, incluyendo los trabajadores de la caña. Es decir, se llegó a acuerdo para que la República Dominicana pudiera realmente aplicar un programa de justicia salarial postergado durante muchísimo tiempo. Inclusive, el Ministerio de Trabajo encontró 3 resoluciones aprobadas antes de que Luis Abinader asumiera el gobierno, que no fueron aplicables justamente al sector privado. Luis Abinader no solamente aplicó esas resoluciones atrasadas, sino que en los siguientes 3 años aplicó 21 resoluciones de aumento y ajustes salariales en la República Dominicana que colocaron el salario de los trabajadores dominicanos por encima no solamente del promedio que había en el país, sino inclusive por encima del promedio de la inflación. Amigas y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para seguir con esta interesante entrevista con el licenciado Luis José Chávez, quien es politólogo. Luis José, ¿cómo ha manejado el gobierno la crisis de la inmigración en la República Dominicana? Bueno, si se quiere, ese es uno de los grandes temas, no solamente de este gobierno, sino de la mayoría de los gobiernos dominicanos, por lo menos a partir del año 2000. Justamente en el año 2004 se aprobó la ley de migración, que era una de las excusas, uno de los argumentos que enarbolaban algunos gobernantes dominicanos para justificar al no aplicar una política efectiva para frenar el impacto no solamente de la migración, sino de la ocupación progresiva que se estaba dando como consecuencia del trasiego ilegal de haitianos hacia el territorio dominicano. Bueno, pues te digo que justamente en agosto del año 2004, el saliente presidente, porque lo hizo cuando estaba prácticamente al ponerse las palomas, promulgó la ley de migración. Eso fue Hipólito Mejía. Hipólito Mejía. El presidente Hipólito Mejía promulgó el 16 de agosto del año 2004 la nueva ley de migración. La dejó lista para que se aprobara el reglamento de aplicación y que se aplicara efectivamente en función de las necesidades que tenía el país de ordenar un tema tan importante y urgente. Bueno, ¿tú sabes qué pasó? Que el país debió esperar 7 años para que se aprobara el reglamento de aplicación de la ley de migración, que fue justamente en el año 2011.
cuando se aprobó, pero tampoco se aplicó. Tampoco se aplicó. Llegó el gobierno de Danilo Medina en el 2012 y lógicamente hizo un esfuerzo. Se encontró con una serie de conflictos que inclusive afectaron la imagen del país a nivel internacional por el tema de los dominicanos de origen haitiano que prácticamente habían sido desnacionalizados, y todo el mundo sabe que ese fue un tema y un debate muy importante en esos años. Y hubo un momento en que, exactamente en el año 2014, en que el presidente Danilo Medina emitió un decreto prohibiendo las expatriaciones de haitianos ilegales. Eso lógicamente alarmó a mucha gente, pero él lo justificó en las presiones, porque había que hacer un esfuerzo para regularizar a los que estaban, en fin. Bueno, pues déjame decirte una cosa. Luis Abinader pudo haber argumentado todas las razones y todas las excusas del mundo para hacer lo mismo que hicieron otros gobernantes, pero no fue así. El presidente Luis Abinader, ya en el año 2020, justamente apenas unos meses de haber asumido la presidencia de la República, estaba declarando que iba a aplicar la ley de migración. Y así ha sido. Desde el 2020 comenzó un programa de aplicación de la ley de migración. Y en ese sentido prácticamente, aunque ha sido, vamos a decir, objeto de una gran presión de sectores un tanto fanatizados, ¿no?, que plantean el tema como si fuera simplemente de que no, arrasamos con todo el que parezca haitiano. Y no era así. Eso. Pero ningún gobernante dominicano ha actuado con más responsabilidad que Luis Abinader en materia de aplicación de la ley de migración. Tanto así, que cuando la presión crecía, bueno, pues decidió hacer una propuesta especial con 15 puntos. Convocó a los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina. Consultó prácticamente a todos los sectores de la vida nacional y desde entonces ha estado aplicando un proceso de seguimiento a lo que tiene que ver con las medidas incluidas en esa propuesta de 15 puntos, que ha generado no solo una movilización general de migración para obligar a los haitianos a regresar a su territorio, sino que además de deportar la mayor cantidad que se pudiera cualquiera imaginar, también ha mandado un mensaje claro a la comunidad internacional. La solución del problema haitiano no está en la República Dominicana. El presidente ha sido firme en no aceptar el chantaje de organismos internacionales, inclusive de las Naciones Unidas y de la OEA, que han pretendido atribuirle al gobierno dominicano la responsabilidad de echarse encima las consecuencias de la crisis haitiana. Y en ese sentido ha sido enfático y firme. De manera que tenemos un presidente que se ha ocupado realmente de actuar con mucha responsabilidad en los grandes temas de la República Dominicana. Y el caso del botánico. Mira, una de las cosas que reafirman el perfil del presidente Luis Abinader como gobernante es que es una persona que tiene una capacidad para poner el ojo o para poner el sentido en el sentimiento, en el corazón del pueblo. El presidente, evidentemente, en la última presentación de la semanal, que es una rueda de prensa que él encabeza en el Palacio Nacional cada semana, él se quejó de que se generó un gran alboroto y una gran revuelta cívica defendiendo el jardín botánico. Y él dijo, bueno, pero es que ¿contra qué protestan? Si lo que se ha anunciado es que hay un proyecto que se está evaluando técnicamente para resolver el problema de la Avenida Colombia, que es prácticamente un cuello de botella. Bueno, pues, ¿qué fue lo que dijo el presidente? No se va a tocar. No se va a tocar
el jardín botánico. No solamente no se va a tocar, al sino contrario, que se le van a agregar áreas de terreno para hacerlo todavía más valioso y más útil para el uso de los ciudadanos dominicanos y extranjeros que nos visitan. Y así ha sido. Justamente este pasado miércoles, el ministro de Obras Públicas y el ministro de la Presidencia hicieron una presentación anunciando las medidas que se están adoptando para resolver el problema, ese terrífico problema del tránsito en esa zona, sin afectar el jardín botánico. Va a haber una solución. y hay dinero para eso. Sí, el dinero está realmente ya separado, porque se va a utilizar una parte de los recursos obtenidos por el gobierno en la negociación del nuevo contrato de Aerodón. Es decir, Porque uno de los problemas que hay en el país es que hay muchas obras que están paralizadas porque no hay dinero. no, pero no solamente por eso, es que la complejidad de una obra a veces no se entiende desde fuera. Por ejemplo, justamente ahora se está anunciando que se va a poner en operación la circunvalación de Baní. ¿Por qué duró tanto? ¿Por qué, por ejemplo, la circunvalación de Asua, que comenzó en los primeros años del gobierno de Danilo Medina, no se entregó? Porque parece que es muy complejo, no solamente por el tema presupuestario, sino también porque se trata primero de tocar, inclusive de afectar propiedades que ningún gobierno puede asumirla. Ah, no, esto declarado de utilidad pública. No, aquí se respeta el Estado de Derecho. Y eso probablemente ha provocado que se hayan retrasado algunas obras importantes. Por ejemplo, ¿por qué el doctor Leonel Fernández, siendo presidente de la República, inició los trabajos del malecón de Nagua en el año 2009 y terminó el 2009, incluyendo los 3 años correspondientes a la última gestión de Leonel Fernández? Terminaron los 8 años de gobierno de Danilo Medina, y cuando llega Luis Abinader para ver qué pasaba con el malecón de Nagua, se habían invertido 1.600 millones de pesos en una obra que en su momento se anunció que costaría 493 millones de pesos. Por lo menos así lo anunció Félix Bautista cuando estaba al frente del área que él dirigía antes de ser senador de la República. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué excusa tuvieron esos 3 gobiernos, esas 3 administraciones, para no hacer una obra que no parecía tan compleja? Ahora Luis la retomó, le ha hecho inversiones adicionales, va a hacer una obra de mucho mayor capacidad y utilidad y la va a entregar probablemente en los próximos meses. Luis José, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista contigo haya concluido. Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas de tu militancia, de tu partido y además de los oyentes de Tribuna Nacional, tanto en el país como fuera del país. Bueno, yo lo que sugiero a los amigos que siguen esta conversación y tu programación habitual de Tribuna Nacional es que, por favor, cuando haya un tema de interés público que involucre a cualquier sector del Estado, no disparen desde la canana. Es preferible apuntar y luego determinar cuál es el problema y qué es lo que hay que atacar, porque aquí tenemos la tendencia de resolverlo todo a través de la denuncia en los medios de comunicación. Y no, las sociedades tienen otras opciones también. Se pueden informar mejor. El diálogo. No se pueden llevar de todo lo que se dice en las plataformas sociales. No, yo creo que el gobierno del presidente Luis Abinader ha demostrado que tiene una gran capacidad, no solo para actuar con transparencia, sino también para escuchar a la gente y disponer los correctivos que sean necesarios y oportunos. Amigas y amigos televidentes, en el día de hoy estuvo con nosotros el licenciado Luis José Chávez, quien es politólogo, a quien le damos las gracias. Y a ustedes espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.